Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Escobar. Yo soy residente de cirugía general y hoy en el seminario vamos a tratar sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulcerosa gástrica. Agradecerle al profe Jimmy, que fue quien fue el asesor del seminario. Entonces, para empezar a hablar sobre la enfermedad ulcerosa gástrica y el tratamiento quirúrgico de la misma, primero vamos a hacer un abordaje de la historia de cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo, tanto de la enfermedad como del manejo quirúrgico. Entonces tenemos que Jean Cavelier fue el primer médico francés que describió las lesiones gástricas como una lesión redonda que tenía cambios a nivel macro y macroscópico, pero no fue sino hasta 1888 donde Kinkel le adosó el nombre de úlcera péptica a las lesiones encontradas a nivel gástrico. Y posterior a él, Juan Mandivalieta fue uno de los primeros que llevó las teorías de la hipercloridria asociados a la presencia de esas úlceras gástricas. Y por último, Francisco Rey Pastor fue uno de los principales médicos que planteó la teoría de la asociación de una patología infecciosa asociada a la enfermedad ulcerosa péptica. Hasta ese momento, el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica o la enfermedad ulcerosa gástrica siempre fue un manejo quirúrgico, porque no habían ofertas farmacológicas para hacer el manejo de esos pacientes. Entonces, con base a eso, tenemos múltiples cirujanos que se dedicaron su vida al tratamiento de la enfermedad ulcerosa gástrica. El primero fue Doyen, que fue un cirujano que a todo paciente que veía con enfermedad ulcerosa gástrica de posible etiología benigna le hacía manejo quirúrgico con gastroyeyunostomías. Posterior a él fue Moyhan, que fue considerado el padre de la cirugía de la úlcera péptica, que realizó múltiples procedimientos, gastroyeyunostomías, resecciones duodenales, rapias primarias, y posterior a él están los doctores Lester Draxler y André Latarjet, que fueron los principales cirujanos en el estudio de la vagotomía o el efecto de la vagotomía en el manejo de la enfermedad acidopéptica, disminuyendo la hipercloridria de esos pacientes y con la resolución siguiente de la patología. Durante toda esa época y durante todo el siglo XX, el manejo fue quirúrgico. No se hacía ningún manejo médico de esos pacientes. No fue sino hasta 1922, con el descubrimiento del gastroscopio, que pudimos tener un abordaje ya no fuese tan invasivo, sino un abordaje endoscópico asociado a mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Y hacia 1980 y 1983, con el descubrimiento de los IBP y además de la asociación con el Helicobacter pylori, se demostró que el manejo médico en estos pacientes era la primera línea más allá del manejo quirúrgico. Entonces, como primero para hablar de la enfermedad ulcerosa péptica, su definición grande es que son defectos focales de la mucosa que se van a extender hacia la submucosa o hacia una capa mucho más profunda, porque se dan por un desequilibrio en la acción del ácido péptico y en las defensas de la mucosa gástrica. Y es muy importante resaltar que el manejo médico desplazó por completo el manejo quirúrgico en el paciente no complicado y que el manejo quirúrgico va a ser relegado en su mayoría al paciente complicado, aunque vamos a ver que todavía hay algunas indicaciones para el paciente no complicado. Como epidemiología, decir que la enfermedad ulcerosa gástrica tiene una prevalencia aún alta del 2% y acumulada a lo largo de la vida hasta el 10%, con una incidencia anual de hasta el 0.19%, y de la totalidad de esos pacientes, del 10 al 20% van a presentar complicaciones, que aún sigue siendo un porcentaje muy alto. ¿Cuáles son las principales complicaciones? La principal y la más frecuente va a ser el sangrado, hasta 0.6% de prevalencia, y mortalidades descritas hasta el 8.6%, y la complicación más temida, que va a ser la perforación, con prevalencias de hasta 0.14% y mortalidades descritas del 23.5% hasta en algunos artículos del 30%. Entonces, para empezar a hablar sobre el manejo quirúrgico de la enfermedad ulcerosa gástrica, tenemos que hablar primero sobre las clasificaciones de los tipos de úlceras y cuáles son las principales etiologías de las mismas. Entonces, tenemos la clasificación de las grado 1, que son las lesiones más comunes, que casi siempre están asociadas a disminución de la secreción de ácido y tienen una asociación con origen maligno. Las grado 2 y las grado 3, que están en ubicación antropilórico, sí están directamente relacionadas con la producción aumentada de ácido y no van a tener tanta prevalencia de origen maligno, y las tipo 4, que van a ser con aquellas de ubicación en la unión gastroesofágica, que también van a tener una asociación de malignidad, y las tipo 5, que pueden estar ubicadas en cualquiera de la extensión de la estructura gástrica, pero van a estar relacionadas con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, entonces, como el objetivo de la charla es hablar sobre el manejo quirúrgico de la enfermedad ulcerosa gástrica, nos vamos a plantear varias preguntas. La primera, ¿cuáles son los tratamientos quirúrgicos que se le pueden ofrecer al paciente, tanto el manejo complicado como no complicado?
¿Cuál va a ser la mejor alternativa quirúrgica? ¿Qué hacer ante una recidiva? Y ante un caso complejo, como las complicaciones, ¿qué debemos de hacer? Entonces, reitero, el manejo médico desplazó por completo el manejo quirúrgico, ha disminuido hasta un 90% las intervenciones desde la incorporación del mismo y en la actualidad solamente hacemos manejo quirúrgico recurrente de las complicaciones, pero todavía hay cabida del manejo quirúrgico para el paciente no complicado. ¿Con qué objetivos? Minimizar la úlcera por resección, mejorar el proceso de cicatrización, minimizar la recurrencia y minimizar la morbimortalidad en esos pacientes. Entonces, vamos a ofrecer varias conductas. En el paciente con enfermedad ulcerosa no complicada, vamos a tener unas conductas conservadoras y otras receptivas, y para el complicado más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué medidas conservadoras tenemos para el paciente no complicado? Podemos ofrecer una vagotomía troncular, vagotomía selectiva o vagotomía supraselectiva. ¿Qué diferencia va a haber entre esas? Entonces, la primera, la vagotomía selectiva, vamos a vamos a hacer una división anterior y posterior de los nervios de la target en toda la curvatura gástrica menor, incluyendo la inervación del antro y del píloro. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente va a quedar con un retardo del vaciamiento gástrico. ¿Cómo lo manejamos? Hacemos procedimientos de derivación que ya los vamos a mencionar más adelante. Otro de los procedimientos que tenemos al alcance será la vagotomía altamente selectiva. Este tiene un poco más de limitaciones, requiere mucha más habilidad quirúrgica. Vamos a hacer una sección de los nervios a 6 centímetros de la curvatura menor, a 6 centímetros del esófago y a 6 centímetros del fundus gástrico. Esto que nos permite una denervación más selectiva de la estructura gástrica sin compromiso ni del antro ni del píloro, por ende no vamos a requerir procedimientos derivativos para manejo del vaciamiento gástrico. Y por último tenemos la vagotomía troncular, que en esta se va a hacer una disrupción completa de los troncos anteriores y posteriores, disminuye la estimulación colinérica y por ende la secreción gástrica, y en su mayoría se va a ver asociada a una antrectomía o un procedimiento de derivación. En ese procedimiento yo tengo que hacer movilización del esófago por lo menos a unos 4 a 5 centímetros hacia la cavidad, identifico el tronco anterior y también lo movilizo por lo menos 2 centímetros, hago una sección proximal y una sección distal y reseco el segmento. Y para el tronco posterior, que está hacia la cara posterior y hacia la derecha del esófago, igualmente lo movilizo, idealmente 2 centímetros, hago sección proximal y distal y hago resección. Ambos tejidos se envían a histopatología. ¿Para qué? Para confirmar que la resección que se hizo sí haya sido de tejido nervioso. Bueno, ¿qué ventajas tiene la vagotomía troncular sobre las otras? Pues que es la que tiene menos recurrencia en comparación con otras técnicas, pero es la que va a tener mayor síntomas secundarios, como el retraso del vaciamiento gástrico, la diarrea postintervención, la hipergastrinemia y el síndrome de Duque. Entonces, cuando yo les hablaba ahora de que en la vagotomía troncular y en la vagotomía selectiva yo debía hacer un procedimiento derivativo porque hacen retardos en el vaciamiento gástrico, me refería a este procedimiento, a una piloroplastia. Entonces, se han descrito múltiples técnicas para piloroplastia, la más utilizada o la que ha mostrado menos complicaciones ha sido la de Henkel-Mikulix, que básicamente es un procedimiento en el que hacemos una incisión longitudinal sobre el píloro y posterior a ese hacemos un cierre transverso. ¿Qué va a hacer esto? Va a aumentar el diámetro de ese esfínter pilórico, lo que va a permitir un vaciamiento gástrico mucho más fácil. En las técnicas de Finney y Jovulani, hacemos unas incisiones más grandes. En Finney hacemos una incisión en U invertida desde el antro hasta el píloro y en realidad lo que hacemos es una anastomosis gastroduodenal. Y en la de Jovulani, en lugar de hacer una incisión en U invertida, hacemos una incisión lateral del antro y del píloro y se hace una anastomosis gastroduodenal. ¿Qué limitaciones tiene este procedimiento? Pues que es una anastomosis, un espacio mucho más grande que la de Henkel-Mikulix y va a promover el reflujo alcalino, ¿cierto? De esa manera, aumentando el riesgo de recidiva de úlceras gástricas. ¿A qué pacientes les voy a decir yo? ¿Sería un paciente tributario o podría pensar dentro de su manejo llevarlo a un manejo quirúrgico como la vagotomía? En aquellos pacientes en los que la úlcera persiste, a pesar de que ya le hice manejo médico óptimo. ¿Qué es manejo médico óptimo? Que lo tuve con dosis adecuadas de IVP, que hice la erradicación del Helicobacter pylori por lo menos de 8 a 11 semanas y aún así el paciente no mejora. En los pacientes con úlceras que no toleran o que son alérgicos a IVP, por ende el manejo médico en estos pacientes no se podría ofrecer. En pacientes con úlceras sangrantes y que a pesar del manejo médico óptimo con dosis plenas de IVP, el paciente no mejora. En los pacientes que presentaron úlceras y perforaciones u obstrucción al tracto de salida con alto riesgo de recidivia. ¿Qué quiere decir que alto riesgo de recurrencia? Ese paciente que utiliza AINES crónicos que por una patología de base no se va a suspender, aquel paciente que no hace cese del consumo tabáquico y que no es posible intervenir factores de riesgo, también se le podría ofrecer este tipo de procedimientos. Y aquellos con pacientes con úlceras asociadas a bypass gástrico que no cicatrizan a pesar de la intervención de los factores de riesgo y dosis plena de IVP.
A quienes no, pues está claro que no es un procedimiento para el paciente emergente ni crítico, entonces no será un procedimiento quirúrgico inmediato para el paciente que está inestable hemodinámicamente o que presente alguna complicación. Entonces, acá tenemos tres tipos de intervenciones que se puede ofrecer a sus pacientes con base a lo que les expliqué, que yo debo hacer una vagotomía. Si es selectiva, debo hacer derivativa asociada a una piloroplastia, y si es troncular, debo hacer o una derivación por piloroplastia o por una antrectomía. Que han demostrado la literatura que la vagotomía con la pleuroplastia es la que menos morbilidad tiene, pero es la que más riesgo de recurrencia tiene, hasta un 20%, que la vagotomía con la antrectomía tiene menos síntomas post-intervención, pero la recurrencia sigue siendo elevada hasta el 12%, y la vagotomía más gastrectomía subtotal tiene menos recurrencia, pero tiene tasas de mortalidad hasta el 3% y sin mayor sintomatología posterior. ¿Qué mensaje nos da esto? Pues que es un procedimiento que no hacemos de rutina y no es la primera línea que le vamos a ofrecer a un paciente. Va a ser ese paciente que va a ser el último escalafón del manejo, donde vemos que definitivamente no hay respuesta, vamos a pensar en alguna de estas intervenciones. ¿Qué papel tiene la vagotomía en el paciente complicado? En realidad, en el paciente perforado es raramente usada, en el paciente con obstrucción sí se podría considerar, ya que son pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia y se puede asociar incluso con antrectomías. En el paciente con sangrado ya dijimos cuál sería la indicación, que tengan manejo con IVP a dosis máxima y aún así no mejore. Y el último escalafón es aquel paciente con dolor intratable. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que yo ya hice manejo óptimo y el paciente definitivamente no mejora, pero también se ha demostrado que en esos pacientes con dolor intratable, a pesar del manejo quirúrgico, no van a mejorar. Bueno, y ya para el manejo de las no complicadas, pero con indicación receptiva, ¿qué tratamientos podemos ofrecer? Podemos ofrecer una gastrectomía, sea total y subtotal. ¿De qué va a depender definir una gastrectomía? Pues la localización de la úlcera, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con una úlcera refractaria, 8 a 12 semanas, tratamiento adecuado no mejoró, yo lo puedo llevar a una vagotomía supraselectiva en el que no necesito un tratamiento derivativo, o a una vagotomía troncular con una piloroplastia. ¿Por qué? Porque ya vi que no mejoró con el manejo médico, con la disminución de la hipercloridria, pues voy a hacer una intervención más avanzada. Y ya según la clasificación del tipo de úlcera, como las vimos ahora, las tipo 1 no están asociadas a hipercloridria, por eso ese procedimiento casi nunca se asocia con vagotomías, sea selectivas o tronculares, entonces ofrecería un tratamiento por antrectomía o una gastrectomía subtotal. Las tipo 2 o las tipo 3 se ha descrito que sí están asociadas a la hipercloridria, entonces asocio la vagotomía, sea una antrectomía o una gastrectomía subtotal. Las tipo 4 por la localización, al ser en la unión gastroesofágica, habría que hacer resecciones mucho más amplias, están descritas las resecciones en escalera, que son aquellas gastrectomías subtotales en las que yo me subo hasta la lesión gástrica y hago una resección y posterior una reconstrucción. Y por último tengo las recidivas, en aquellos pacientes también podemos ofrecer una antrectomía más una vagotomía troncular. ¿Qué pasa con estos procedimientos? Pues no son procedimientos que hagamos de rutina. ¿Qué dice la literatura igualmente? Que como no son procedimientos de rutina, son procedimientos a los que el cirujano cada vez se ve menos enfrentado y menos habilidad tiene para la realización de los mismos, sobre todo para la realización pues, de las vagotomías selectivas y de la troncular. Ahora, cuando hablamos del paciente con una enfermedad ulcerosa complicada, tenemos dos clasificaciones: el paciente con una complicación aguda, sea la perforación o el sangrado, o con una complicación crónica que va a ser la obstrucción. Entonces, para la primera, que es una complicación del sangrado, que es la más frecuente, que es la que mayor mortalidad genera, que se puede presentar a un 10 o un 20%, es muy importante resaltar que es una de las complicaciones que hoy en día es la que menos intervenimos. ¿Por qué? Porque gracias a los estudios endoscópicos podemos hacer un manejo temprano. Entonces, el éxito de la endoscopia, el manejo farmacológico y la prevención disminuyó como tal la mortalidad de la patología y la necesidad de intervención. El 75% resuelven de manera espontánea y un 25% continúa o recurre pues el sangrado. No es del seminario hablar sobre sangrado digestivo, vamos a hablar específicamente cuáles serían las indicaciones quirúrgicas de un paciente con una úlcera péptica con sangrado. Entonces tenemos dos indicaciones muy claras. En el paciente que esa úlcera sigue sangrando a pesar de una endoscopia seriada, está escrito que 25% de estos pacientes pueden ser llevados a una segunda endoscopia y con esa controlar del sangrado. Pero si no es posible, definitivamente se podría considerar llevar a manejo quirúrgico. Y en aquellos pacientes que tengan hipotensión, inestabilidad hemodinámica y que tengan úlceras mayores a 2 centímetros. Entonces, ¿qué pienso yo con esos pacientes? Listo, tengo un paciente con úlcera sangrante. ¿Qué localización y qué extensión tiene la úlcera? ¿Tengo endoscopia previa a la intervención o es un paciente que llegó inestable y mi sospecha diagnóstica es que está sangrando y que está inestable por el sangrado? ¿Qué procedimiento le puedo hacer? ¿Una sutura hemostática o tengo que hacer una resección completa de la úlcera? Y si tomo o no biopsia. Entonces, con base a las respuestas a estas preguntas, la primera es, ¿qué abordaje? ¿Tengo o no tengo endoscopia intraquirúrgica o previa a la intervención?
Si yo tengo la disponibilidad de una endoscopia intraquirúrgica o previa a la intervención, yo podría realizar una sutura hemostática. ¿Por qué? Porque tengo la localización de la úlcera y conozco la lesión. Pero si yo no tengo este procedimiento disponible o no tengo la disponibilidad de hacer una endoscopia, pues es un paciente en el que yo no voy a saber la localización de la lesión y las guías de la WSS sugieren que la mejor opción para esos pacientes es hacer una gastrectomía subtotal. Como duda, si hacemos vacotomía más drenaje, será bajo única indicación de si el paciente venía con dosis de IVP a dosis plenas y óptimas y aún así sangró, podríamos realizar durante la intervención igualmente una vagotomía de drenaje. Qué pena. Bueno, ahora para la siguiente complicación, que es la que más nos preocupa, porque tiene tasas de mortalidad más altas, es la úlcera péptica perforada. Ya dijimos su epidemiología, prevalencia hasta el 0.014, mortalidad hasta el 30%. ¿Cuál es la relación con el sangrado? Cada una úlcera perforada por 6 presentan sangrado, es la causa más frecuente de emergencia en la enfermedad ulcerosa péptica y tiene una recurrencia de hasta el 12%. ¿Cuál va a ser la clínica de este paciente? Va a depender el tiempo de evolución que tenga. En las primeras 2 horas vamos a tener un paciente diaforético, taquicárdico y que puede presentar o no un síncope. Hacia las 10 horas vamos a tener un paciente que está mucho más crítico, taquineico, que tiene signos claros de irritación peritoneal, y hacia las 12 horas es un paciente con distensión, fiebre y hipotensión. ¿Por qué es importante este tiempo de evolución y las horas? Porque esto me va a marcar la respuesta o el pronóstico del paciente posterior a la intervención. Solamente por mencionar, las ayudas diagnósticas disponibles, vamos a hacer una radiografía de tórax de pie y la tomografía que va a ser el estudio por excelencia con una sensibilidad hasta el 98%. Bueno, ¿qué tratamientos le puedo ofrecer yo a un paciente con una úlcera péptica perforada? Está escrito, claro, como todos lo conocemos, el manejo quirúrgico, pero también tenemos la descripción de un manejo médico. ¿Cuándo puedo ofrecerle yo a un paciente un manejo médico? Hay que cumplir con estas reglas de las 5 R's. Y es que yo tengo una imagen radiológica donde diga no, que no hay fuga detectable, tenga la posibilidad de hacer una valoración repetitiva clínica y paraclínica del paciente, tenga la disponibilidad de soporte respiratorio y renal, tenga los recursos para monitorizar ese paciente y que yo esté lista para operar. Listo, que tenga la disponibilidad de un quirófano y de un cirujano para operar ese paciente en caso de que sea un manejo médico fallido. ¿En qué pacientes? ¿En qué va a consistir ese manejo médico? Va a consistir en nada vía oral, una sonda avanzada para nutrición, una sonda para descompresión, manejo antisecretor, manejo antiácido, cubrimiento antibiótico y un seguimiento endoscópico a las 4 o 6 semanas si el manejo fue exitoso. ¿En qué pacientes yo no voy a llevarlos a manejo médico? En aquellos pacientes que tienen altos factores de riesgo para fallo terapéutico, que tienen edad avanzada, que utilizan esteroides de manera crónica, que la evolución fue mayor a 12 horas o el tiempo de atención fue mayor a 12 horas, o que yo tengo una imagen que me dice que tengo líquido libre en cavidad o neumoperitoneo. Entonces es ahí cuando yo voy a decidir llevar ese paciente a un manejo quirúrgico. ¿Qué se dice sobre el manejo quirúrgico? Cada hora que yo me demore en intervenir al paciente, voy a disminuir su sobrevida un 2.4%. ¿Qué quiere decir? Que la intervención impacta sobre la mortalidad del paciente. Si yo intervengo un paciente con mayor a 9 horas, mayor riesgo de filtración tengo. Si tengo intervalos de mayor a 36 horas, mayor mortalidad tengo. Por eso sí mencionamos el manejo médico, pero es muy importante establecer que el manejo inicial de esos pacientes va a ser un manejo quirúrgico. El 10 al 20% van a estar asociadas a malignidad y las principales localizaciones de las perforaciones van a ser el 62% a nivel del bulbo duodenal, 20% a nivel pilórico y 18% a nivel de cuerpo gástrico. Bueno, entonces, cuando yo tengo al paciente, yo veo el análisis de mi paciente y digo, ¿qué cosas de este paciente me van a impactar sobre la mortalidad o me van a impactar sobre los desenlaces? Los principales, como lo dijimos, la edad, comorbilidades, uso de AINES esteroides y el estado de choque al ingreso del paciente, la acidosis metabólica y la falla renal y la intervención mayor a 24 horas van a generar un impacto directo sobre el pronóstico de ese paciente. Ay, me quedó la foto montada. Espérenme. Qué pena. No me deja editarlo. Ajá. Sí, pero no me deja editarlo. No pasa nada, sigamos. No pasa nada. Bueno, debajo de la imagen que es muy diciente, que es un paciente que se intervino durante la noche, la pregunta que hay en esa diapositiva en realidad es qué tipo de abordaje le vamos a hacer a ese paciente, si podemos hacer un abordaje abierto o un abordaje laparoscópico. ¿De qué va a depender la elección del uno y del otro? El estado hemodinámico del paciente es el primero. Si yo tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica, es un paciente
al que voy a llevar posiblemente a cirugía abierta, y si tengo un paciente estable hemodinámicamente, que el cirujano considera que tiene las habilidades técnicas y quirúrgicas para hacer un procedimiento laparoscópico, lo puede realizar. ¿Qué ventajas tiene la cirugía laparoscópica en el paciente estable sobre la cirugía abierta? Va a ser que tiene menores tasas de dolor y menor riesgo de la intervención. ¿Qué desventajas tiene la cirugía laparoscópica? Que sí está descrito que el tiempo de intervención es mucho más largo. Por ende, en el paciente que está crítico, que está inestable hemodinámicamente, posiblemente no sea mi primera elección. Ese fue un caso que lo trajimos a colación hoy porque fue un caso de la noche, un paciente con un cuadro de más de 24 horas de evolución, dolor abdominal en el abdomen superior. En realidad, inicialmente un cuadro que fue enfocado como un abdomen agudo, pero una etiología no clara, los paraclínicos con una acidosis metabólica, no estaba como tal inestable hemodinámicamente y se decidió llevar a manejo quirúrgico. Encontramos una úlcera péptica hacia la curvatura menor de 1 centímetro aproximadamente. Se decidió hacer cierre primario con parche de Graham, que vamos a hablar más adelante. Entonces, para el manejo de la úlcera péptica perforada y en este caso sobre la ubicación duodenal, tenemos varias opciones quirúrgicas. La primera, en una lesión menor a 1 centímetro, podríamos llegar a hacer un reparo simple, sutura separada y nada más. En el paciente que tiene lesiones menores a 2 centímetros, está descrita la utilización del parche de Graham, que básicamente es la posición del epiplón y el cierre del mismo, y la tercera opción son los reparos con parche pediculado mayores a 2 centímetros. ¿Qué pasa con los reparos con parche? Que entre más grande sea la lesión, mayor riesgo tiene de filtración o de fuga, ¿cierto? ¿En qué pacientes que yo llevé a cirugía laparoscópica considero que existe una alta probabilidad de que yo lo lleve a cirugía abierta posterior o tenga que convertir? En esos pacientes que encuentro una lesión mayor a 1 centímetro o que los síntomas son de mayor a 12.5 horas. Entonces, posiblemente en ese paciente yo no voy a escoger como primera opción la cirugía laparoscópica, sino la cirugía abierta. Y como les dije previamente, las lesiones mayores a 2 centímetros, tienen unas tasas de filtración de hasta el 12% y hay un mayor riesgo del fallo del parche mental. Aún así, sigue siendo la indicación por las guías. Bueno, y ya para el caso de las lesiones de las úlceras gástricas, ¿qué opciones quirúrgicas tengo? Entonces, en las perforaciones menores a 2 centímetros, yo puedo hacer o un cierre primario o un parche mental. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Ninguna, en cuanto a la fuga. Ambas tienen tasas de fuga iguales, no hay ninguna diferencia en estas, en este tipo de complicaciones. ¿En qué se diferencian? En el tiempo. Para el parche mental vamos a requerir más tiempo, está descrito en la intervención, y si vamos a hacer un abordaje laparoscópico va a requerir mayor habilidad técnica del cirujano. Pero en realidad, en aquellos pacientes en los que yo tengo bordes friables con riesgo de desgarro del tejido por la sutura, sí debería considerar utilizar el parche mental en lugar de un cierre primario. Y ya para los pacientes con perforaciones mayores a 2 centímetros, pues la localización va a determinar el tipo de intervención, siempre se debe sospechar malignidad y sí está descrito que la resección gástrica y la reconstrucción será el manejo de elección en estos pacientes. Obviamente, si yo tengo un paciente que está en un estado de choque, en disfunción orgánica, con hipotensión, con depresión miocárdica y en estado coagulopático, no va a ser un paciente en el que yo voy a hacer una resección y una reconstrucción, sino que me limitaré a hacer una cirugía de control de daños y será lo más apropiado. Bueno, acá vamos a hablar sobre unos ítems que me parecieron relevantes sobre el manejo quirúrgico abierto y sobre el manejo laparoscópico, que sé que los hacemos de rutina, pero cuando revisé la evidencia no encontré ningún soporte para el uso de los mismos. El primero es el uso de los drenes. Se me pasó todo. El primero es el uso de los drenes. ¿Qué está descrito con el uso de los drenes? Que hasta el momento no se han probado hacer una intervención ni segura ni efectiva. A pesar de esto, el 90% de los cirujanos lo siguen utilizando. Y los estudios que nos han dicho que prolongan el tiempo de estancia hospitalaria y tienen asociaciones directas con las infecciones de sitio operatorio. Traigo a colación este estudio que es del 2024, que se habló sobre el uso de drenes o no drenes posterior al reparo de una úlcera péptica. Fue un estudio controlado en el que se evidenció que sí, esos pacientes llevados o los que se les ponía dren tenían mayor tiempo de estancia hospitalaria y tenían mayor asociación con infecciones de sitio operatorio. ¿Cuándo tomar biopsia en estos pacientes? Tanto para el paciente con la úlcera péptica sangrante como el paciente con la úlcera péptica perforada. Las guías de la WSS hablan que se le debería tomar a todos los pacientes con úlceras mayores a 2 centímetros, pero cuando uno revisa la bibliografía y se pregunta si es un estudio que sea eficiente con la toma de la muestra y con los resultados que tenemos, en estos dos artículos
nos hablan de que la toma de esas muestras durante la intervención no ha mostrado tener un rendimiento suficiente en comparación con la toma del estudio endoscópico. Y en la actualidad, ante la disponibilidad del estudio endoscópico, sí se habla que se prefiere tomar una biopsia posterior a la intervención, que puede tener un mayor rendimiento que la tomada durante la misma cirugía. Bueno, y ya por último, para hablar de los cuidados postquirúrgicos, que es muy importante tener presente, nuevamente el uso de sondas nasogástricas por mayor a 48 horas sigue siendo debatido, se ha demostrado que aumenta el tiempo de estancia hospitalaria, no tiene relación con aumento de complicaciones, la nutrición del paciente será muy importante definir en qué momento iniciarla, control del dolor, una deambulación temprana, el retiro temprano de drenes y un cubrimiento antibiótico efectivo. ¿Cómo vamos a impactar sobre ese paciente? ¿Cómo vamos a impactar sobre la recidiva de las lesiones ulcerosas? Erradicando el Helicobacter pylori, haciendo suspensión del tratamiento con AINES o esteroides si es posible, tratamiento con IVP y un control endoscópico 8 semanas posterior a la intervención. Y ya como la última complicación, que es las pacientes con una obstrucción o la complicación crónica, se va a presentar en un 5 a 8% de los pacientes con úlceras pépticas perforadas, es más frecuente la úlcera duodenal y pilórica, y básicamente la fisiopatología de la obstrucción es un ciclo vicioso, es un paciente que hace edema, inflamación, fibrosis, cicatrización y vuelve y arranca, por eso hacen el proceso obstructivo, y está altamente asociado con la patología maligna. ¿Qué manejo podemos ofrecer en estos pacientes? Como lo dijimos al inicio de la charla, la vagotomía troncular y el manejo derivativo con pleuroplasia, al ser un paciente que tiene alto riesgo de recidiva, podría ser una opción terapéutica, y hoy en día, ante la disponibilidad de estudios endoscópicos, pues tenemos la disponibilidad de dilataciones esofágicas vía endoscópicas, o para el paciente paliativo, las gastroenterostomías vía endoscópica. Entonces, como conclusiones del seminario, decir que la enfermedad ulcerosa gástrica sigue siendo muy relevante en los casos complejos y que el manejo quirúrgico de este sigue siendo importante, a pesar de que el manejo médico y los avances de la medicina hayan relegado el mismo, debe ser considerada solamente cuando las opciones médicas no son suficientes para el manejo del paciente o presenta alguna complicación, y el seguimiento posoperatorio adecuado del paciente y la prevención de las recurrencias son esenciales para un buen pronóstico a largo plazo del paciente. Muchas gracias. En el QR encuentran la bibliografía de la charla. Buenos días, profe. La presentación me pareció en general muy buena, abarca pues el tema, y hay unos puntos de controversia que todavía existen en la literatura que no lo vi que lo haya tomado, que es la vagotomía troncular selectiva o supraselectiva para pacientes con úlcera péptica perforada. Eso ha sido muy discutido porque algún grupo de pacientes pequeños sí está indicada la vagotomía troncular. Dos, el uso de drenes creo que ya lo hemos superado. Solamente los drenes están indicados en otra condición específica del paciente que está concomitante a una úlcera pélvica perforada. Pero una úlcera pélvica perforada como tal, desde operada, no requiere el empleo de los drenes. Creo que ya lo hemos superado, ya realmente es muy raro que veamos drenes en una úlcera pélvica perforada. 4. El abordaje laparoscópico y el abordaje abierto. Creo que lo mencionó de manera correcta. Es dependiendo fundamentalmente, uno, de la condición clínica del paciente. Y eso uno tiene que discutirlo con el anestesiólogo. Porque si realmente lo que hemos operado, úlcera pélvica perforada por laparoscopia, sí nos demoramos a veces 2 veces o inclusive 3 veces más de lo que haríamos por vía abierta. Y el otro es la habilidad del cirujano pues, para hacer la laparoscopia, pero creo que eso ya se está desapareciendo esa indicación. La otra situación y otro que se ha discutido es el antibiótico. Sí, qué tipo y cuánto tiempo se debe hacer, porque realmente estos pacientes lo que tienen es una peritonitis química más que una peritonitis bacteriana.
Ese es otro tema de discusión en las úlceras pépticas perforadas. Y el otro tema es el manejo médico conservador no operatorio de las úlceras pépticas perforadas, que eso generalmente, o por lo que tengo experiencia, es más un manejo, es un enfoque ya retrospectivo y no prospectivo. No debemos someter a un paciente a un tratamiento conservador teniendo una úlcera péptica perforada claramente diagnosticada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes no van a funcionar. Sabemos que existe un pequeño porcentaje que se perforan y tienen la capacidad de sellarse la úlcera. Pero eso es, uno no debe esperar de que a ver si el paciente la sella o no la sella. Porque, como lo mencionó la residente, pasan las horas y la mortalidad del paciente va a depender del intervalo del diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. Eso es muy importante. Entre más precoz sea la cirugía, el paciente le va a ir mucho mejor. Acá hemos tenido pacientes que llegan de 24, 36 horas y esos pacientes generalmente tienen una alta tasa de mortalidad. Pero aquel paciente que consulta en menos de 4 horas por la úlcera péptica perforada, a ese paciente en general el segundo día ya está muy bien. Lo otro, las sondas nasogástricas también han sido muy discutidas. Pues lo que uno encuentra es que si el paciente tiene una gran distensión gástrica, sí es prudente dejarla por lo menos 12 horas para poder ayudarle y que no se sobredistienda la sutura gástrica. Con respecto al parche de Piplón y la sutura primaria y el parche de Taylor, yo realmente, creo que varios de cirujanos de mi generación, inicialmente metíamos dentro de la herida el epiplón y lo suturábamos, pero vimos con gran asombro que tenía una tasa de filtración mayor. Entonces lo que hacemos, o lo que yo recomiendo hacer, es que se debride los bordes, siempre se tomen las biopsias, no asuman visiones de Superman, que visión histológica, no, esto yo lo veo sano, esto es una úlcera péptica perforada, no es un cáncer gástrico perforado y por tanto no le tomo biopsia. Yo he tenido mis sorpresas. Personalmente he tenido, el último fue un paciente hace por ahí creo que un año y medio en San Vicente, una úlcera péptica que cualquiera cirujano hubiera dicho, esto es una úlcera péptica perforada, esto es benigno, pero sin embargo yo por protocolo le tomo la biopsia y salió efectivamente un adenocarcinoma gástrico. Ya con un solo paciente que me pase en la vida, creo que es más que suficiente para ser uno cuidadoso y sobre todo en cirugía uno tiene que ser prudente. Porque no sabe si la posibilidad de hacer una endoscopia a futuro con ese paciente es lo mismo, se le pierde el paciente, no viene, no hay, se acabó el servicio, etcétera, cambió de contrato, la EPS, ya no hay forma y se perdió el paciente. No se van a demorar gran cosa haciendo una biopsia. No es la superficie de la serosa o de la capa muscular, es buscar muy bien las lesiones de la mucosa. Lo otro es siempre revisen la luz del estómago del duodeno. Es muy frecuente en las úlceras. Recuerdo que a colegas que le han hecho suturan la úlcera y al día siguiente el paciente está sangrando y encuentra la úlcera posterior que no la exploraron, no la buscaron y le sangra en el postoperatorio o se le perfora en el postoperatorio. Entonces creo que sí debe uno con un separador pequeño, pues un separador de Senn, revisar que no haya una úlcera posterior. Es una buena medida. No se va a consumir mucho tiempo. Eso se hace en cirugía abierta, porque en cirugía laparoscópica va a ser mucho más difícil, a menos que tenga una buena instrumental, un equipo, una cámara de 5, en fin, que le pueda permitir explorar o tener una opción de una endoscopia intraoperatoria. Entonces, la sutura generalmente lo que
lo que yo hago es que se debe debridar ligeramente, no ampliamente, pero sí es un debridamiento mínimo de 1 o 2 milímetros para avivar los bordes, quitar ese proceso inflamatorio, suturarla y después de la sutura se le aplica el parche de Piplón, se le coloca sobre la sutura. Ese es lo que se ha denominado el parche de Taylor. Que Graham, la descripción de Graham, no sé si ustedes los residentes han leído el artículo original de Graham, se introduce, como mencionó la doctora en la gráfica, se introduce ahí, pero tiene el riesgo de dos cosas, lo que he visto por experiencia de todos estos años. Uno, que con la idea de querer dejar lo más pediculado posible el parche de Piplón, el parche de Piplón se les necrosa. Y si se les necrosa, no va a tener la función de ayudar a cicatrizar el orificio. Ese es uno. O sea, uno no debe estar sacar el pedículo largo para el Piplón para que nos quede cómodo para introducirlo. Error graso. Se les necrosa y no les va a funcionar, les va a filtrar la sutura. Entonces, ese es uno. Otro es que cuando hay epiplones, cuando ustedes dan cuenta que el paciente tiene una peritonitis severa y el paciente está inestable, uno ve el epiplón ligeramente isquémico. Tampoco es una opción, porque si está isquémico quieto, ¿cómo será si usted lo introduce y lo aprieta con un nudo? Obviamente va a quedar peor. Es mejor, si uno debrida el borde, sutura en tejido sano, lo sutura adecuadamente y le coloca un parche sobre la sutura para que ayude a sellarla. Creo que, bueno, y posteriormente pues el lavado quirúrgico, que ya creo que lo hemos discutido ampliamente, cuánto, con qué litro, qué cantidad de líquido lavamos. Eso, pues, eso ha pasado toda la historia en los años 90, se mencionaban los lavados exhaustivos de 20 litros, después nos fuimos para el otro lado en los comienzos de los 2000, ¿no? Que no hay que lavar, solamente es limpiar con una gasa. Y entonces otra vez nos fuimos, eso también demostró abscesos intraabdominales, lo mismo que los lavados. Y hay un número mágico que en promedio ha salido, y creo que Álvaro Sanabria hace varios años hizo una revisión amplia del tema, y una revisión me parece muy completa, que aparece en la revista colombiana de cirugía, en el que se llegó a un promedio que es más o menos, en promedio de la gran mayoría de pacientes, más o menos 2 litros. Pero no es de que estén pendientes, ya tenemos 2 litros, entonces paremos el lavado. No, yo creo que hay que ser más congruente y mirar si el líquido que yo estoy introduciendo y que yo le aplico a la cavidad peritoneal y lo vuelvo a extraer, si ese líquido está francamente sucio. Si está francamente sucio, siga el lavado hasta cuando usted introduzca el líquido y el que lo vaya a retirar esté también claro. Muy importante, no le echen líquido a la cavidad abdominal con pus, porque eso va a hacer mucho más largo el lavado, se va a demorar mucho más, eso es inexperiencia. Uno lo que tiene que entrar es limpiar toda la cavidad abdominal, limpiarla de toda la cantidad de pus en la cavidad abdominal, y ya una vez limpia, le lava con solución salina, y seguro van a utilizar menos cantidad de líquido. Eso va, entre menos cantidad de líquido, está demostrado que usted disminuye, no altera tanto la ozonización, y obviamente entre más lavado tiene más riesgo de abscesos intraabdominales, y le va a cortar el tiempo operatorio, va a ser mucho más corto. Entonces creo que en general la presentación estuvo bien. No sé si tienen en el auditorio alguna pregunta con respecto a este tema. No se nos olvide la erradicación del Helicobacter pylori al momento, pues, hacerlo, porque lo que vemos casi siempre y lo que se ve en la consulta de los posquirúrgicos es que lo pasamos por alto y nunca lo erradicamos. O se le manda al paciente y no se le explica la importancia de seguir ese tratamiento, que no es un tratamiento fácil, no es una cantidad de medicamentos por muchos días, pero no se nos puede olvidar mandar esa erradicación. ¿Hay algún comentario en el auditorio virtual? Muchas gracias.
Por finalizada la actividad.